En mi segundo año, cuando me gustaba Liam, decidí tirar la toalla. Cambié de asiento, dejé de hablar con él y mantuve la distancia. Justo en ese momento, el chico de al lado, que estaba más a mi nivel, se cambió a nuestra escuela. Empecé a ir a la escuela y a ir a casa con él, como si estuviéramos pegados el uno al otro. Alguien se burló de Liam. Oye, Liam, esa reina mía, tan dura como una piedra, finalmente te ha dado la espalda y ha encontrado un nuevo amor. ¿Cómo te sentiste al respecto? Liam no dijo ni una palabra. No fue hasta que abandoné el club al que me uní solo por él, que finalmente me miró con frialdad y me preguntó, Mía, las familias ricas siempre actúan de manera tan egoísta, siempre buscando vibraciones pasajeras. Antes de que Noah se transfiriera aquí, ya me estaba preparando para renunciar a Liam. Sinceramente, fue una decisión improvisada. Ese día, estaba en la puerta trasera del club cuando vi a alguien bromeando con Liam. Liam, ¿por qué te esfuerzas tanto? ¿Acaso le gustas a Mia? ¿Conoces su pasado? Donó un edificio entero a la escuela cuando llegó por primera vez. Preocupado de que no se llevara bien con la cafetería, su padre incluso le consiguió una privada, con chefs con estrellas Michelin. Escuché que es hija única. Si le gustas, estás listo para toda la vida. No hay necesidad de esforzarte por los próximos 60 años. ¿Sí? ¿Y todavía la ignoras? ¿Estás loco? ¿De verdad que no la sientes, eh? ¿Eh? Después de una larga pausa, finalmente capté la voz gélida de Liam, llena de frustración. Dijo, sí, la odio. Prefiero esforzarme por otros 80 años que tomar su camino fácil. Se oyeron carcajadas, fuertes y burlonas. Me quedé afuera, en silencio por unos segundos. Luego solté la manija de la puerta y me alejé. Honestamente, antes de escuchar esa conversación, no tenía idea de que Liam me odiara tanto. Seguí repitiendo sus palabras en mi cabeza, el disgusto en su tono. ¿Qué hice para que me despreciara tanto? Lo admito, me gustaba Liam. ¿Quién no se enamora del chico guapo e inteligente de la escuela durante su adolescencia? Pero nunca lo perseguí obsesivamente ni lo molesté. Solo lo ayudé. Un par de veces en pequeñas cosas. La primera vez que lo vi fue en el muro de honor de la escuela. Mi padre me dejó y señaló con indiferencia la foto de Liam en el tablón de anuncios, diciendo, «El mejor alumno de tu escuela es muy guapo». Seguí la mirada de mi padre, y mi primera impresión de Liam fue que era un estudiante muy guapo y brillante. Más tarde, cuando fui a clase, me di cuenta de que estábamos en la misma aula. Mi padre se emocionó al verlo y le dio una palmadita en el hombro a Liam, levantando el pulgar y diciendo, «El mejor estudiante en la pared de honor, ¿eh? ¡Impresionante!». Como compañero de Liam, en realidad no me gustaba la gente que era demasiado familiar con los extraños. Mi padre nunca tuvo sentido de los límites. Cuando era joven y trabajaba como vendedor, podía charlar con cualquiera, incluso con perros callejeros, durante una hora. Le sonreí tímidamente a Liam para disculparme por la intrusión, pero él me miró con frialdad. No estaba molesto por haber sido interrumpido. Solo le sonrió educadamente a mi papá y le agradeció cortésmente. Esta escena debe haber llamado la atención del maestro, por lo que decidieron sentarnos a mí y a Liam juntos. Al principio, nuestra relación era tranquila. Me explicaba los problemas y, durante la clase de gimnasia, me arrastraba hasta la línea de meta de los 800 metros cuando estaba a punto de caerme. A veces, durante el recreo, le pedía que me trajera una botella de agua de la tienda de la escuela y de vez en cuando me colaba leyendo una novela debajo de mi escritorio, él me cubría. Pero después de clase, siempre se quejaba. «Mía, eres tan vaga e inútil. Tus notas son pésimas. Tienes una resistencia terrible. ¿Qué vas a hacer con tu vida?». Luego, me sermoneaba con frialdad. Yo me reía, lo miraba y le decía, «¿No estás aquí para ayudarme? Si fracaso, te pediré ayuda.
Me aferraré tanto a ti que no podrás quitármelo de encima. Liam me miraba en silencio, sus ojos ámbar como canicas de gato, de esas que pueden atraerte si te quedas mirándolo demasiado tiempo. Inexplicablemente, me sonrojaba y me trababa con las palabras. Una sonrisa fugaz se dibujó en el rostro de Liam antes de que volviera a su expresión seria habitual y continuara explicando. Antes de que nadie supiera que mi padre era el hombre más rico de la ciudad, Liam y yo éramos como cualquier otro compañero de escritorio amistoso. Probablemente empezó a distanciarse de mí después de que se hiciera viral la publicación titulada Investigando los antecedentes familiares de Mia. La publicación reveló que el edificio del nuevo edificio de la escuela había sido donado por mi padre y que la cafetería barata pero buena del Distrito Oeste se había construido específicamente para mí. Los precios bajos se debían a que mi padre la había financiado personalmente. Además, cuando la cafetería estaba abarrotada, había una sala privada reservada para mí, que solo estaba abierta cuando yo comía allí y que siempre estaba cerrada cuando no estaba allí. Algunos detalles fueron exagerados. Mi padre donó el edificio porque valora la cultura y la educación, ya que proviene de un entorno pobre y comprende la importancia del aprendizaje. La cafetería no se construyó solo para mí, sino porque él pensaba que los estudiantes necesitaban una nutrición adecuada. Cuando era más joven, su familia no podía permitirse la comida y quería que los estudiantes de hoy evitaran las dificultades por las que él pasó. La publicación se volvió viral y muchos de mis compañeros de clase comenzaron a preguntarme, «Mia, ¿es verdad lo que dices?». Realmente me frustré. Entonces fui a ver a Liam para desahogarme. Estaba sentado a mi lado, leyendo en silencio. Liam era muy inteligente y podía hacer varias cosas a la vez. No me atrevía a interrumpirlo cuando estaba estudiando, pero decía que estaba bien, que esos problemas sencillos y mis quejas insignificantes no eran nada que él pudiera resolver. Un día, le hice una pregunta mientras estaba resolviendo un enorme problema de matemáticas, y me respondió con calma, haciendo malabarismos con ecuaciones complejas mientras me hablaba. Pero ese día, después de que terminé de hablar, de repente me interrumpió con impaciencia, con su voz fría. «No me molestes, ¿de acuerdo?». Mis palabras se congelaron en mi garganta y me sentí un poco herida. Pero me detuve un momento y me disculpé. «Lo siento, ¿este problema es realmente tan difícil? No te molestaré más». Pero incluso cuando no estaba trabajando, cada vez que intentaba hablar con él, se mostraba distante. Poco a poco, dejé de hablarle. Entonces entramos en una especie de extraña guerra fría. Era infantil. Él no me hablaba, así que yo no le hablaba a él. Parecía que ambos actuábamos como niños pequeños peleándose. Pero Liam nunca había sido de los que se expresaban mucho. Así que probablemente yo era el único que estaba herido. Nuestra relación se vino abajo por completo cuando la profesora anunció una donación para la clase de Liam. Antes de esto, nunca había sabido realmente de la situación familiar de Liam. Siempre iba bien vestido con el uniforme escolar. Era guapo. Tenía notas estelares y modales elegantes. Así que era difícil imaginar que viniera de una familia monoparental, con su madre luchando contra una enfermedad renal y necesitando diálisis costosa todos los meses. El maestro se paró en el podio y dijo, «Liam es excepcionalmente talentoso. A pesar de provenir de un entorno tan difícil, sigue manteniendo calificaciones sobresalientes». Después de enterarse de su situación, la escuela decidió organizar una campaña de donaciones para ayudar a la familia de Liam. Esperamos que todos puedan mostrar unidad y compasión para ayudar a nuestro excelente estudiante en este momento difícil. Liam es muy querido por todos. Es muy trabajador, talentoso, maduro y apuesto. Por eso la gente suele expresar su pesar y voltear a verlo. Me sentí un poco deprimida al escuchar eso, sin importarme realmente si todavía estaba en una guerra fría con Liam. Me volví hacia él y le pregunté en voz baja, «¿Por qué nunca mencionaste esto antes?».
Bajó la cabeza para leer, con los labios apretados, sin decir una palabra. En ese momento, no pensé mucho en eso. Después de todo, Liam y yo éramos amigos. Bueno, al menos yo creía que lo éramos, basándome en mi suposición unilateral. No había tenido en cuenta su orgullo ni nada por el estilo. Solo quería ayudarlo a resolver su problema. Así que recurrí a mi padre en busca de ayuda. Mi padre actuó rápidamente, incluso sin necesitar las donaciones de la escuela. Él cubrió todos los gastos de Liam desde la escuela secundaria hasta la universidad e hizo que la madre de Liam fuera transferida a un hospital privado con todos los costos a cargo de su cuenta. El día que Liam y su madre vinieron a agradecerle a mi padre era un fin de semana. Mi padre y yo acabábamos de regresar de estar afuera, y ellos estaban parados afuera del arco de nuestra villa. El sol brillaba, y tan pronto como mi padre salió del auto, la madre de Liam estalló en lágrimas, abrumada por la emoción. Ella quería agradecerle a mi papá por su ayuda. Liam, todavía con su uniforme escolar, consolaba a su mamá mientras mi papá la abrazaba torpemente. La mamá de Liam tomó la mano de mi papá y dijo: «De ahora en adelante, Liam es tu chico. Puedes pedirle que haga lo que quieras». Me quedé detrás de mi papá, congelada y sin saber qué hacer. Cuando miré a Liam, él también levantó la mirada y se encontró con mi mirada. Sus ojos eran profundos, como un abismo, inflexibles y sin fondo. Se quedó mirándome. Por alguna razón, en ese momento, sentí que algo había cambiado en Liam. Aunque siempre había sido sereno y maduro, había habido momentos en los que todavía podía percibir la energía juvenil en él. Pero ahora esa energía parecía haber desaparecido. Lo que destacaba era su compostura madura, y se había vuelto aún más silencioso. Fue más tarde cuando me di cuenta de que tal vez no me quería cerca en ese momento. Después, me esforcé por arreglar mi relación con Liam. Le llevaba el desayuno todas las mañanas y le compraba bebidas después de clase. Solía hacer lo mismo incluso antes de convertirme en Mia, y Liam nunca me rechazó. Pero después de que me convertí en Mia, él dejó de aceptar estas cosas. Sentía que aceptarlas era como pedir caridad. Pero estos eran solo gestos simples y amistosos entre amigos y compañeros de escritorio. ¿Cuánto podría costar un desayuno o una botella de agua? Le compré un par de zapatos para su cumpleaños, pero él tampoco los aceptó. Pronto, corrieron rumores de que estaba enamorada de Liam. Nunca lo negué ni se lo expliqué porque, honestamente, no podía decir que fuera abierta con él. Además, pensé que al menos a Liam le había gustado en algún momento. Después de todo, la forma en que me había tratado antes, su paciencia y su cariño, parecía una excepción única. Entonces, un día, lo escuché hablando con alguien fuera del club de escalada. Él dijo: «Sí, realmente la odio. Bien». Aunque quería arreglar las cosas con Liam, también sabía que un caballero no fuerza las cosas. Si él me odiaba, entonces eso era todo. Entonces decidí seguir adelante, dejar que mi corazón fuera como el bambú, balanceándose con el viento pero manteniéndose firme cuando la brisa amaina. Él me odiaba. Entonces ya no me permití que me gustara más. Cuando Liam regresó, yo ya estaba sentada tranquilamente en mi asiento. No intenté hablar con él de nuevo. Desde el día en que su madre le agradeció a mi padre, yo había sido la que intentaba desesperadamente encontrar temas de conversación con él, sin importar lo frío que fuera conmigo. Pero ahora, no tenía ganas de hablar. Nunca he sido muy temperamental. Desde pequeña he sido alegre y tranquila, y rara vez me meto en discusiones. Todos mis mayores decían que tenía buen carácter, pero hasta la persona con mejor carácter tiene sus límites. Cuando Liam se sentó, incluso me moví un poco para poner algo de espacio entre nosotros. Liam pareció ponerse rígido y pude sentir su mirada confusa en mi dirección. Pero mantuve la cabeza gacha, leyendo, y no lo miré. Durante la clase de matemáticas, me distraje por un momento y cuando la maestra estaba analizando un problema, me pidió que respondiera.
Dudé mientras miraba el problema en la pizarra, insegura. Liam me acercó su cuaderno con cuidado y lo colocó justo frente a mis ojos. Nuestro pequeño intercambio no pasó inadvertido para la maestra, pero ella no dijo nada. Liam había escrito cada paso con claridad, casi como si pensara que yo no lo entendería. Hice una pausa, luego miré a la maestra y le dije, «Lo siento, no lo entendí». El profesor se quedó desconcertado por un momento antes de decir, «Lo explicaré de nuevo. Todos los demás, presten atención. No se distraigan. Aprender es su responsabilidad». Cuando me senté de nuevo, vi que la mano de Liam se tensaba alrededor de su bolígrafo. Debió haberlo apretado con fuerza porque sus nudillos se pusieron blancos. Después de un rato, silenciosamente retiró su cuaderno de mis manos. No le dije nada. Nos quedamos así hasta que sonó la campana. Estaba un poco triste por dentro, aunque ya había tomado una decisión. Liam seguía sentado a mi lado. Su presencia era tan fuerte que era difícil ignorarla. Pensé que, tal vez después de un tiempo, podría hablar con la maestra y solicitar un cambio de asiento para dejar de sentarme al lado de Liam. Solo necesitaba pensar en una buena razón que no pareciera demasiado obvia. Perdida en mis pensamientos, de repente volví a la realidad cuando alguien golpeó la ventana junto a mí, diciendo que alguien me estaba buscando. Las dos chicas que golpeaban la ventana me guiñaron el ojo y dijeron, «Vaya, Mía, hay un chico guapo ahí afuera. Debería salir». Estaba confusa, pero cuando salí y vi quién estaba de pie en el pasillo fuera del aula, me quedé helada. ¡Ay, tisan de tela. Era alto. Estaba apoyado contra la pared. Llevaba una camisa blanca, no su uniforme escolar. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos claros y brillantes. La gente que pasaba no dejaba de mirarlo con curiosidad, pero él permanecía perfectamente sereno, sin mirarlos nunca. Cuando lo miré con curiosidad, una leve sonrisa apareció en sus labios. Me llamó suavemente por mi nombre, Mía. Dije un grito y corrí hacia él, agarrándolo del brazo con entusiasmo. «Noah, ¿cuándo regresaste?» Me miró y sonrió con dulzura. «Hace apenas una semana. Tenía algunas cosas que hacer. Recién terminé de transferirme hoy. Ahora soy tu superior, así que vine a saludarte». Estaba muy emocionada. «¿Transferencia? ¿Tus padres también regresaron?» Sonrió ante mi entusiasmo. «Sí, esta vez nos vamos a establecer para siempre. No más viajes al extranjero». Le sonreí, llena de alegría. Noah vivía en la casa de al lado cuando éramos niños. En esa época, mi padre acababa de empezar su negocio y siempre estaba ocupado. Me dejaba al cuidado de nuestra vecina, la madre de Noah, Amity. A veces, cuando Amity salía, era Noah quien me cuidaba. Aunque teníamos más o menos la misma edad, todavía tengo un viejo álbum de fotos con una foto de él de pie junto a mi cuna, dándome el biberón. Más tarde, me llevaba a trepar a los árboles, inventaba historias y me llevaba a jugar, como lo haría un hermano mayor. Nuestras familias habían sido vecinas durante años y éramos muy cercanas. Luego, hace 5 años, cuando el padre de Noah fue ascendido, se mudaron al extranjero. Lloré durante días y, cuando se iba, fui al aeropuerto con mi padre. Recuerdo que me agarré de su manga, sin querer soltarlo, y casi hice que perdiera su vuelo. Más tarde, a menudo me enviaba cosas y nos mantuvimos en contacto de vez en cuando. Pero en los últimos 2 años, no ha sido tan frecuente como antes. Nunca esperé que regresara de repente al país. Debe ser porque el padre de Noah fue ascendido nuevamente. De hecho, me comuniqué con tu padre hace un mes, pero no quería que te lo dijera. Quería decírtelo. Quería sorprenderte apareciendo de repente, dijo con una sonrisa, dándome una palmadita en la cabeza. Está bien, vuelve a clase. Todavía tengo algunos trámites que hacer. Te recogeré después de la escuela y podemos irnos a casa juntos. Asentí.
soltándolo de mala gana cuando sonó la campana, y caminé hacia el aula. Mientras regresaba a mi asiento, no podía borrar la sonrisa de mi rostro. Miré hacia mi asiento e inesperadamente miré a los ojos a Liam, que acababa de apartar la mirada de la ventana. Me miraba con una expresión gélida, más fría que cuando habíamos estado en una guerra fría antes. Se quedó mirando mi sonrisa, su rostro inexpresivo. Me quedé congelada por un momento, e incluso cuando me acerqué a él, no se movió. Mi asiento estaba detrás de él y, como no se movía, no pude pasar. Liam, ¿podrías moverte, por favor? No respondió. Seguía mirando hacia abajo, inmóvil. Nunca había actuado así antes. No sabía qué lo había molestado o qué había hecho para hacerlo enojar. La campana ya había sonado por segunda vez, y la maestra estaba a punto de llegar. Me estaba poniendo ansiosa, así que levanté la voz y dije, «Liam». De repente sonrió, levemente, casi burlonamente. «¿Finalmente estás dispuesto a hablar conmigo?» Se inclinó ligeramente hacia adelante, dejándome pasar y sentarme antes de que llegara el maestro. Su comportamiento era inusual. Miré a Liam nuevamente, pero él ya había vuelto su mirada hacia adelante. Su comportamiento había vuelto a la normalidad. Quise preguntarle qué me pasaba, pero después de pensarlo bien, me tragué la pregunta. «No importa. Olvídalo. No es asunto mío. No voy a preguntar». Noah se convirtió en mi mayor y me sentí como si hubiera retrocedido 5 años. En ese entonces, él solía venir a mi casa todas las mañanas a esperarme para que pudiéramos ir juntos a la escuela, y después de clase, me recogía en la puerta de mi salón de clases para caminar a casa conmigo. Cada vez que Noah me esperaba en la puerta del aula, las chicas de mi clase se quedaban boquiabiertas de forma dramática y luego se burlaban de mí con entusiasmo, diciendo, «¿Tu Noah está aquí de nuevo?» Por supuesto, algunas chismorreaban y preguntaban, «¿Cuál es tu relación con Noah?» Yo suspiraba y explicaba, «Vive al lado de mi casa. Acaba de regresar del extranjero. Es como mi hermano, así que no inventes tonterías». Pero cuando decía eso, parecía que todos se emocionaban aún más y alargaban la voz. «Oh, ¿así que crecieron juntos? Noah es de una familia rica. Es guapo y muy rico, Mia. Ustedes dos deben ser una pareja perfecta». No sabía qué decir. Aunque había dicho innumerables veces que Noah y yo éramos solo amigos, nadie me lo creía. Crack. El bolígrafo que Liam tenía en la mano se partió por la mitad, derramando tinta azul por toda su mano. Las chicas que estaban frente a mí intercambiaron miradas y las bromas se calmaron hasta que Liam dijo sin expresión alguna, «¡Puedes moverte! ¡Voy a lavarme las manos!». Cuando regresó después de lavarse las manos, los compañeros de clase que me habían estado molestando se dispersaron. Liam me miró y dijo fríamente, «¿Podrían ustedes dos chismear en otro lado?». Ya sea que yo fuera pasiva o activa, sabía que no era bueno molestar a los demás, así que bajé la cabeza y me disculpé. «Lo siento». Liam me miró, sorprendido. Su expresión fría se suavizó un poco. Separó los labios. Parecía que quería decir algo, pero por alguna razón no lo hizo. Me di cuenta de que seguía mirándome, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Después de un momento, lo miré y reuní el coraje para decirle, «No es bueno que te molesten mientras estudias todos los días. Le pediré al maestro que me cambie de asiento». Cuando Liam escuchó esto, su mirada se volvió fría nuevamente y frunció el ceño. Después de un largo rato, dijo con frialdad, «¡Haz lo que quieras!». Al día siguiente, cambié de asiento. El maestro me preguntó si había algún conflicto con mis compañeros de clase. Pensé un momento y le expliqué que no quería interrumpir los estudios de Liam. Liam era el alumno más preciado de la profesora y, como se trataba de sus notas, la profesora accedió fácilmente. Me preguntó dónde quería sentarme. El asiento de Liam estaba junto a la ventana de la izquierda. Le gustaba la luz del sol y la brisa.
Después de pensarlo, le pedí a la profesora que me trasladara al asiento más alejado de la derecha, junto al pasillo del aula. Ahora estábamos a 6 filas de distancia y pensé que a Liam le haría feliz la distancia. Su asiento a su lado siempre estaba vacío. Cuando la profesora le preguntó a su lado con quién le gustaría sentarse, se negó fríamente, diciendo que prefería sentarse solo. El profesor lo dejó en paz. Mi nuevo compañero de escritorio era un niño regordete y ruidoso que chismeaba conmigo con entusiasmo. Comparado con él, yo era prácticamente mudo, e incluso compartía conmigo pasteles y chocolates que guardaba en su escritorio. Era mucho más cálido que el comportamiento frío y pétreo de Liam. Pero aunque me sentaba lejos de Liam, todavía me sentía fuera de lugar, como un enorme espacio vacío en mi corazón. La única vez que pude mirarlo con tranquilidad fue cuando el profesor lo llamó a la pizarra para resolver un problema de 3 maneras diferentes. Después de que dejamos de sentarnos juntos, Liam y yo nos convertimos en los extraños más familiares. E incluso me retiré del club al que me había unido solo para estar más cerca de él. No me gustaba escalar rocas, pero me uní al club para estar cerca de él. Cuando fui a retirarme del club, Liam se burló de mí abiertamente. Los demás miembros del club contuvieron la respiración y observaron, sin atreverse a hablar. Liam preguntó, ¿haces lo que te da la gana y siempre cambias de intereses cada 3 minutos? Antes de que pudiera responder, me entregó el formulario de baja y dijo con frialdad, «Fírmalo y dámelo». Lo tomé en silencio. Después de eso, no tuvimos más interacción. Pasaron los días y mi tristeza se curó lentamente, convirtiéndose en una actitud despreocupada y tonta, sonriendo sin pensar todo el día. Eso fue hasta que Sigrid se transfirió. Sigrid había sido reclutada especialmente por el director de otra escuela. La primera vez que la vi fue cuando se paró en el podio de nuestra clase para presentarse. Ella coincidía perfectamente con la imagen de una estudiante destacada. Su cabello corto, ordenado y prolijo, y toda su presencia era impresionante. Después de su presentación, sonrió y miró directamente a Liam a los ojos, saludándolo. «Liam, hace mucho que no nos vemos». Una extraña sensación de opresión se apoderó de mi pecho. Sigrid se convirtió en la nueva compañera de escritorio de Liam. Debieron haberse visto muchas veces en competencias y tenían muchos temas en común, lo que probablemente era la razón por la que se conocían tan bien. En cada descanso, cuando miraba por accidente, los veía discutiendo algo en voz baja. A veces, Liam fruncía el ceño y otras veces tenía una leve sonrisa en los labios. Durante el primer examen de Sigrid, la clase hizo una apuesta para ver quién obtendría una puntuación más alta, Liam o Sigrid. Cuando salieron los resultados, ganó Liam, pero sus puntuaciones fueron muy parecidas. Liam no tuvo ninguna asignatura floja. Los demás estudiantes recibieron sus exámenes al día siguiente, pero Liam, como representante de matemáticas, los distribuyó. Mi papel fue el que repartió. Cuando llegó a mi escritorio, sentí que se detuvo un momento antes de colocar mi papel en mi escritorio. Nunca he sido muy buena con mis notas. Para ser sincero, nunca me han importado demasiado mis notas. Ni siquiera mi padre le dio mucha importancia a mis estudios. Solo quiere que viva una vida feliz. Pero por alguna razón, mientras miraba mi examen, de repente me sentí un poco avergonzado y frustrado, especialmente con Liam allí mirándome. Como era de esperar, escuché la voz burlona de Liam. Él dijo, ¿en serio estás planeando usar este tipo de puntaje para entrar a la universidad? Esta fue la primera vez que me habló desde que dejamos de sentarnos juntos. Doblé en silencio mi papel de examen y lo metí en mi libro. Claramente no estaba de humor para hablar. Pero por alguna razón, Liam no se fue. Se paró junto a mi escritorio y dijo, «Si hay algo que no entiendas, puedes preguntarme». Después de una pausa, explicó de nuevo, «Recibo apoyo financiero de tu padre, así que si hay algo que no entiendes, puedes acudir a mí en busca de ayuda». No respondí. Liam, por alguna razón, parecía un poco enojado. Levantó la voz y dijo,
desperdiciando tu potencial, sin trabajar duro. ¿Planeas vivir de tu padre toda tu vida? Finalmente lo miré, sintiéndome enojada por primera vez. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué tiene que ver si confío en mí mismo o en mi padre? ¿Quién eres tú para juzgarme? Hizo una pausa por un momento. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, con un destello de decepción cruzándolos. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. De camino a casa esa tarde, me quedé en silencio, pateando piedras distraídamente. Noah se dio cuenta y me preguntó si algo me molestaba. Negué con la cabeza y dije que no. Pero entonces Noah me preguntó cuáles eran mis planes para el futuro. Lo miré sin comprender. Noah sonrió y dijo: «Estoy planeando estudiar en el extranjero. Después de los exámenes de este año, me iré al extranjero». Ya se lo he comentado a tu padre. Si vienes conmigo, puedo cuidarte hasta que te gradúes. Me sonrió con dulzura. Me dio una palmadita en la cabeza y dijo: «Él también lo ha pensado, pero no lo ha mencionado. ¿Deberías pensarlo tú?». Me sentí un poco deprimida y le pregunté: «¿De verdad soy tan mala?». Se rió y posó suavemente su mano sobre mi cabeza para alborotarme el pelo. «De ninguna manera», dijo con seriedad, mirándome a los ojos. «Todos tenemos nuestras propias fortalezas y habilidades. Las tuyas no están en el ámbito académico». Suspiré. Hablé con mi padre al respecto cuando llegué a casa. Él sí tenía esa idea. Al principio no se sentía cómodo con que yo me fuera sola al extranjero. Pero con Noah allí, se sintió mucho mejor. Me sentí un poco perdida. Mi padre me dijo: «Por supuesto, tú decides. Sinceramente, no me gustaría dejarte ir. No importan tus notas. Igual podría hacer que entraras a una buena universidad. Pero a veces me pregunto si no es mejor dejarte ir por tu cuenta y que crezcas como persona independiente». Suspiró con nostalgia. Sabía a qué se refería sin que me lo dijera en voz alta. Le preocupaba que si un día no estaba cerca, yo no sería lo suficientemente independiente para cuidar de mí misma. Le dije: «Déjame pensarlo, papá». Esa noche me quedé en la cama, dando vueltas en la cama sin poder dormir. Finalmente, justo antes de quedarme dormida, recordé las palabras de Liam. «¿Piensas vivir de tu papá toda la vida?». Así que, en el desayuno del día siguiente, le dije a mi papá que quería ir al extranjero. Quería ser independiente y experimentar cosas nuevas. Mi padre estaba triste y reticente, pero más que eso, parecía aliviado. Empecé a preparar mis solicitudes y los trámites para estudiar en el extranjero. No le conté a nadie más sobre esto. Honestamente, fue porque no se me daba bien lidiar con la atmósfera emocional de las despedidas. Aunque por lo general no tenía preocupaciones, siempre me sentía incómoda en esos momentos de tristeza cuando llegaba el momento de partir. Me encargaba de todo mientras asistía a clases, aunque hacía viajes más frecuentes a la oficina del profesor. Cuando todo estaba listo, me quedaba poco tiempo para prepararme. A veces, pensaba ingenuamente en irme al extranjero sin decirle a Liam. Me imaginé que un día se enteraría de que me había ido y tal vez se arrepentiría. Me pregunté si se sentiría molesto o triste. Pero después de pensarlo, me di cuenta de que, sin importar lo que sintiera por mí ahora, alguna vez se había preocupado por mí y yo lo había considerado un amigo. Me parecería un poco grosero irme sin decir nada. Me imaginé estando en su lugar. Aunque no nos lleváramos bien, si Liam se marchara de repente sin avisarme, probablemente yo también me enfadaría. Dudé hasta poco antes de irme. La noche anterior a mi partida, finalmente decidí pasarme por el aula durante el descanso del almuerzo. Liam solía estar allí a esa hora, pero cuando llegué, descubrí que no estaba solo. Sigrid también estaba allí. Estaban de pie, uno al lado del otro, frente a la pizarra, cada uno con una tiza en la mano, debatiendo furiosamente sobre algo. La pizarra estaba cubierta de fórmulas matemáticas.
Sigrid, absorta en el momento, escribía tan rápido que no se dio cuenta de que se le resbalaba el pie. Cuando dio un paso en falso, Liam le advirtió inmediatamente que tuviera cuidado. Extendió la mano para agarrarla del brazo y atraerla hacia él. Estaban parados muy cerca. Los observé desde la ventana del pasillo y noté que la cara de Sigrid se ponía roja. Después de un momento, Liam soltó su brazo, desvió la mirada y preguntó con calma, ¿estás bien? Sigrid asintió, e incluso yo, un extraño, pude sentir la tensión entre ellos. Los dos se quedaron en silencio por un momento antes de reanudar su discusión en la pizarra, casi en perfecta sincronía. Hice una pausa por un segundo, luego retrocedí en silencio, retirándome de la escena. Estaba claro que él no se había dado cuenta de todos los pequeños detalles, la razón por la que había estado yendo a la oficina del maestro tan a menudo, o por la que había estado pidiendo permiso. Tenía un nuevo compañero de escritorio, un nuevo amigo. Eran muy compatibles. Suspiré. Daba igual. Me di la vuelta y me fui en silencio, tan silenciosamente como había llegado. Cuando regresé al país, ya habían pasado 9 años. En el momento en que me fui al extranjero, nadie esperaba que me quedara allí tanto tiempo. Mi padre había pensado que simplemente iría a obtener un mejor título universitario y luego regresaría a trabajar en su empresa. Si me gustaba, podía hacerme cargo de su negocio. Si no, podía hacer algo que me gustara, como abrir una tienda. La idea era que podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando me mantuviera ocupado. En la universidad conocí a muchas personas que eran terribles en lo académico, pero que tenían una habilidad increíble en otras áreas. Me involucré en la organización de una pequeña exposición de arte gracias a una amiga. Su familia no era adinerada y, a veces, los altos costos de la matrícula y de la vida le dificultaban incluso comer. Pero sus pinturas eran hermosas, con colores llamativos y vibrantes, líneas abstractas y expresiones excéntricas. Un día, a mí y a algunos otros amigos, se nos ocurrió una idea repentina. Debíamos encontrar un espacio y realizar una pequeña exposición para ella. Seleccionamos las pinturas, promocionamos el evento en las redes sociales e inesperadamente ganó algo de atención. Algunas de las pinturas de mis amigos incluso se vendieron a un precio decente. A partir de ahí, mis amigos y yo comenzamos a centrarnos en las galerías de arte y la inversión en arte. Buscamos artistas emergentes, menos conocidos, y ayudamos a promocionarlos a través de exposiciones y subastas. El valor de las obras de arte suele aumentar en función de la historia que hay detrás de ellas, así que nos centramos en adquirir cuadros con potencial, empaquetarlos y venderlos por al menos 10 veces su precio. La operación no fue muy grande. Algunas obras dieron buenos resultados, mientras que otras no. Pero en general iba bastante bien. Cuando estaba en tercer año, el dinero que gané con ello cubrió mis gastos de manutención durante todo el año. Esto me dio una enorme sensación de logro y satisfacción. Después de graduarme, unos amigos y yo pusimos en marcha una empresa de inversión en arte y pasé otros 2 años en el extranjero. En resumen, ya no tuve que pedirle dinero a mi familia. Y entonces llegó el momento de que mi padre me insistiera constantemente para que volviera. Cuando me fui del país por primera vez, era joven y a menudo fantaseaba con volver y conocer a Liam. Sin excepción, mi fantasía siempre me involucraba en volver como una persona exitosa, mirando hacia abajo a Liam, que se paraba frente a mí, dolido, y me preguntaba, «Mía, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste cuando te fuiste al extranjero? ¿Por qué?» Cada vez que pensaba en eso, sonreía en secreto, pero también me sentía un poco nostálgica porque, en el fondo, sabía que Liam nunca me haría esa pregunta. Mi padre ocasionalmente mencionaba a Liam. Me preguntó si recordaba a mi antiguo compañero de escritorio. Dijo que Liam había ido a una prestigiosa universidad y que Liam y su madre habían venido específicamente a darle las gracias. Mi padre también me dijo que Liam había preguntado por mí,
pero por respeto a mi privacidad, nunca le dio a Liam mi información de contacto. Más tarde, Liam le dio a mi padre su número de teléfono y le pidió que me lo pasara en caso de que necesitara ayuda. Pero, para entonces, habían pasado 3 años y todos mis sentimientos por Liam se habían desvanecido. Estaba inmersa en trabajar con un grupo de amigos, buscando artistas especializados en todo el mundo, y estaba demasiado distraída para pensar en él. Al final, me olvidé de ello. Nunca me comuniqué con Liam, y mi padre nunca le dio mi número de teléfono. Por supuesto, nunca volví a pensar en él. La única vez que lo recordaba era cuando mis amigos en el extranjero me preguntaban si alguna vez me había enamorado de alguien, y yo lo recordaba vagamente como persona, pero no como alguien especial. Después de todo, habían pasado 9 años. Y cuando pensaba en él, no pensaba en él como persona, sino más bien en la sensación que tenía cuando era joven, ingenua y estaba incómodamente enamorada de alguien. Así que cuando volví a ver a Liam, me sorprendí más que cualquier otra cosa. Liam entró detrás del mayordomo. Habían pasado 9 años y había cambiado bastante. Había crecido más alto y más erguido. Sus rasgos, que antes eran delicados y atractivos, habían madurado, con cejas y ojos más afilados. La arrogancia y el aislamiento que alguna vez lo definieron se habían suavizado, y toda su presencia se había vuelto más firme y contenida, como una espada afilada envainada en su vaina. Sabía un poco sobre él. Sabía que había iniciado un negocio en la economía digital después de graduarse. Algo relacionado con la inteligencia artificial, los macrodatos y los chips, cosas que yo no entendía del todo. Había visto su nombre en la lista de los multimillonarios en ascenso entre los más jóvenes, pero también entre los más altos. Pareció estar perdido en sus pensamientos por un momento, así que decidí saludarlo primero. Sonreí, parándome en medio de la sala de estar, mirándolo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Se detuvo en seco, pero por alguna razón no miró en mi dirección de inmediato. Se quedó allí rígido, como si estuviera congelado, y después de una larga pausa, finalmente me miró. Volví a encontrarme con sus ojos color ámbar, como una piscina profunda e insondable. Sonreí de nuevo y le dije cortésmente, ¿estás aquí para ver a mi padre? Gracias. ¿Ya has comido? Era solo una broma, pero por alguna razón, Liam seguía mirándome con esos ojos profundos e insondables. Después de un rato, él negó con la cabeza. Hice una pausa por un momento y luego le pedí al personal que preparara una comida sencilla. Después de que Liam visitara a mi padre, me senté con él en la mesa del comedor. Él era el invitado y no estaría bien ignorarlo. Comió lentamente, tomándose su tiempo mientras charlaba conmigo como si fuéramos viejos amigos. ¿Cuándo volviste? Dudé un segundo. Me pareció un poco extraño porque cuando Liam me preguntó eso con tanta naturalidad, me recordó aquellas veces hace 9 años, cuando todavía estábamos en la escuela. Después de la clase de gimnasia, me encontraba de nuevo en mi escritorio. Regresaba sigilosamente y me preguntaba, ¿cuándo volviste a escondidas? Mientras colocaba la botella de agua que me había traído sobre mi escritorio. Sonreí y le expliqué. Acabo de regresar, no hace mucho, dijo. Oh, luego tomó un tazón de verduras. Comió un par de bocados antes de decirme, acabo de hablar con tu papá. Estoy planeando trasladar una operación comercial a la ciudad y establecer una nueva empresa para abrir un nuevo mercado. Al principio, necesitará alrededor de 2,000 empleados. Tu papá tiene un terreno en los suburbios del oeste. ¿Quieres comprar ese terreno? Pregunté, sorprendida. Mi padre había comprado el terreno a un precio muy bajo hace años. En un principio, lo compró por la vista panorámica y por el futuro desarrollo urbanístico que se planeaba en las cercanías. No estaba demasiado lejos del centro de la ciudad, pero los planes del gobierno para la zona se retrasaron y la inversión terminó siendo en vano. Liam lo reconoció asintiendo. No estaba segura de qué decir a continuación.
Evidentemente, su participación era una forma de devolver un favor, pero tampoco quería ser grosero. Después de todo, con su posición actual y su influencia, sin duda podría hacer que esa tierra valiera la pena. Así que le dije, «Gracias», respondió con otro asentimiento. Observé cómo hacía girar otras 2 tiras de fideos. Recordé lo mucho que le gustaban los fideos. En aquel entonces, cuando comíamos en la cafetería, yo nunca podía terminar mi ración habitual, así que siempre le daba la mitad de lo que había en mi plato. Él siempre se lo comía todo, sin sobras. Quizás su estatus había cambiado y ya no le gustaban los fideos. Al verlo masticar lentamente, no pude evitar mirar mi reloj. No era que quisiera apresurarlo, pero tenía que firmar un contrato pronto. Liam se dio cuenta rápidamente y captó mi pequeño movimiento. Me preguntó, ¿tienes algo que hacer más tarde? Asentí y le dije, se trata de un lote de petróleo crudo importado. Mi padre llegó a un acuerdo con ellos antes y me citaron para revisar el contrato esta tarde. Liam frunció el ceño. Después de pensarlo un momento, me recordó varios detalles a los que debía prestar atención. De repente lo comprendí y, sin pensarlo, le dije, «Sabes mucho». Hizo una pausa y luego sonrió. Esa sonrisa fue como una bocanada de aire fresco, como si se hubiera derretido un iceberg. Antes de que pudiera hablar, ya sabía por qué sonreía. Cuando nos sentábamos juntos en clase, cada vez que yo tenía una pregunta, él me la explicaba con paciencia hasta que la entendía. Yo siempre lo miraba con asombro y le decía con admiración, «¡Sabes mucho!». Yo también sonreía. Ahora parecía que no había distancia entre nosotros, como si hubiéramos retrocedido a la época anterior a que se formaran los malentendidos. El tiempo había pasado y los conflictos del pasado se habían resuelto. Lo único que quedaba eran los buenos recuerdos. Liam terminó sus fideos rápidamente. Se puso de pie y dijo, «Está bien, sigue adelante y ocúpate de tus asuntos. Pasaré más tarde para hablar sobre el trato de la tierra». Comió lentamente, pero se fue sin demoras innecesarias. Miré mi reloj y salí por la puerta. Más tarde, al revisar el contrato, el asistente de mi padre confirmó todo. Recordé los detalles que me había recordado Liam y no pude evitar sonreír. Luego le pregunté al equipo y todos intercambiaron miradas confusas. Sonreí y dije con firmeza, «Si falta este detalle, no aprobaremos el contrato». Después, el asistente de mi padre se disculpó una y otra vez y dijo que era una suerte que yo lo hubiera mencionado. Me explicó que había estado tan ocupado últimamente que no se había dado cuenta de algo tan importante. Mantuve una expresión neutral y le dije, «Mi padre ha estado descansando últimamente y tú te has estado encargando de todo. Asegúrate de descansar bien después de esto». Se secó el sudor de la frente. Cuando le mencioné el incidente a mi padre esa noche, su rostro se ensombreció. Después de un largo silencio, suspiró y dijo, «Ha estado conmigo durante 12 años». No respondí. Entonces mi padre cambió de tema y me miró con una sonrisa orgullosa. «¡Realmente has crecido!». Todavía te recuerdo de pequeña, sentada en mis brazos y pidiendo dulces. Ahora puedes mantenerte en pie por ti misma e incluso sabes leer a la gente. Él sonrió y preguntó, «Liam es un buen chico. ¿Qué está pasando entre ustedes dos ahora?». La primera parte de sus palabras me conmovió de verdad. No me había dado cuenta de lo madura, tranquila y estable que me había vuelto. Pero cuando mencionó a Liam, me quedé atónita. Le pregunté, «Liam, ¿qué podría haber entre nosotros?». Mi padre se rió y sacudió la cabeza. «Ustedes, los jóvenes, realmente no lo entienden». Después de decir eso, parecía dispuesto a descansar, así que no tuve más opción que irme. De pie, en el pasillo, me quedé mirando la escalera de caracol, sintiéndome un poco perdida, como si algo se me estuviera escapando. Empecé a ver a Liam con más frecuencia.
Cuando mi padre empezó a sentirse mejor, no volvió a la oficina, sino que trabajó desde casa. Como Liam y yo nos conocíamos, a menudo venía a reunirse con mi padre. Mi padre parecía estar tratando de enseñarme, y siempre que había un acuerdo comercial que discutir, me hacía sentarme y escuchar. Por lo general, me quedaba callada, observando y escuchando más que hablando. Un día, durante la cena, mi padre se rió de repente y le preguntó a Liam: «Tu empresa ha estado haciendo grandes cambios últimamente. Con todo esto, ¿cómo es posible que aún tengas tiempo para supervisar personalmente la transacción del terreno en el suburbio oeste?» Instintivamente miré a Liam. Después de todo, como director ejecutivo de una empresa tecnológica, me parecía un poco exagerado que él se involucrara personalmente en una transacción de terrenos. Me parecía que un director ejecutivo se ocupaba de tareas de logística y administración. Liam hizo una pausa por un momento, pero respondió rápidamente sin cambiar su expresión. «Es crucial para la base del nuevo proyecto, así que necesito asegurarme de que todo esté perfecto». Mi padre sonrió y no dijo nada más. Una vez que se estableció el marco principal del contrato, me correspondía a mí ocuparme de los detalles más pequeños. Liam fue muy generoso. No negoció el precio. Incluso llegó a ofrecer un 40% por encima del valor de mercado por el terreno. Mi padre entendió que Liam le estaba devolviendo un favor, pero al final mi padre no aceptó el dinero extra. En un gesto de cortesía, la prima se convirtió en opciones sobre acciones de la empresa de Liam, que figuraba a mi nombre. Esto hizo que mis interacciones con Liam fueran mucho más frecuentes. Liam había cambiado mucho. En la escuela era tranquilo y reservado. Yo le decía 10 cosas y él me respondía con solo una. Pero ahora, a menudo recibía mensajes suyos. Me enviaba actualizaciones sobre cosas extrañas que veía en la carretera, cenas de negocios o sus viajes al extranjero. A veces incluso me enviaba sus registros de cenas o de entrenamiento en el gimnasio. Un día no pude resistirme y le pregunté: «El recién llegado más rico, ¿tienes tanto tiempo libre todos los días?». Hubo una larga pausa antes de que respondiera con 6 palabras. «Bien». De vez en cuando, también compartía con él algo de mi vida diaria. Por lo general, respondía rápidamente, y, si tardaba más de una hora en hacerlo, siempre explicaba lo que había estado haciendo. Creo que probablemente conocía su horario mejor que su asistente. Más tarde, una noche, me invitó a una reunión privada en su casa. Éramos solo unos pocos amigos cercanos y me preguntó si quería participar. Tenía algo de tiempo libre, así que decidí ir. El apartamento de Liam no se parecía en nada a lo que esperaba. Había estado en muchas casas de mis amigos, y la mayoría de ellas estaban decoradas para estar a la altura de su estatus y gusto. Pero el local de Liam era grande, pero carecía casi por completo de sentido estético, algo típico de un tipo con mentalidad práctica. Cuando llegué, sus amigos ya estaban allí. Reconocí a algunos de ellos como socios de su empresa. Todos me saludaron con sonrisas y comentaron: «¡Ah, por fin! ¡La verdadera Mia!». Hice como si no entendiera. También vi una cara familiar, Sigrid. Estaba sentada en el centro del sofá, luciendo tan elegante como la primera vez que la conocí, sonriendo y saludándome con la mano, diciendo: «Mia, hace mucho que no te veo». Me quedé desconcertada por un momento, pero le devolví la sonrisa. Debí haber hecho algún ruido cuando entré porque Liam apareció en la cocina con un delantal y un cuchillo en cada mano. Cuando me vio, sonrió, me saludó y luego volvió a cocinar. Esta reunión privada era un poco diferente de lo que esperaba. Un grupo de ejecutivos jóvenes y poderosos estaban cocinando la cena ellos mismos. Tal vez esta era su manera de relajarse. No lo entendí muy bien, pero Sigrid claramente se había adaptado. Sonriendo, me dijo: «No te preocupes, no tenemos que hacer nada. Te ayudaremos un poco más tarde». Asentí y me senté a su lado. Justo cuando me estaba poniendo cómoda, escuché a Liam llamándome desde la cocina. Suspiré y le sonreí a Sigrid.
quien me miró con complicidad y luego se dirigió a la cocina. Liam estaba allí de pie, diciéndome exactamente qué hacer. Me quedé de pie junto a él en silencio, concentrada en preparar los ingredientes mientras él cortaba las verduras. Cada vez que levantaba la vista, no podía evitar admirar las líneas fuertes y atractivas de su perfil. Sonrió y preguntó, ¿me veo bien? Murmuré una respuesta, y él sonrió aún más y repitió, ¿me veo bien? Asentí y dije, me veo bastante bien. ¿No te eligieron como el soltero más codiciado con el que las mujeres solteras de hoy querrían casarse en línea? Después de una pausa, añadí con una sonrisa, sin excepciones, ¿sabes? ¿Te sientes conmovida? Pareció atragantarse con sus palabras por un momento antes de responder. ¿No? Lo miré un poco desconcertada, mientras enjuagaba un poco de pak choi bebé. ¿Cómo que no? Bajó la cabeza y siguió cortando verduras. Sin mujeres. Hice una pausa y luego dije en voz baja. Pero Sigrid parece genial, ¿no? Su mano se congeló por un momento y me miró con una extraña inclinación de cabeza. Solo somos amigos, dijo. Y además, se casó justo después de graduarse de la universidad. Ella es la que viste con vida cuando entraste hace un rato. Entonces me preguntó, ¿y tú, Noah? Le dije, ¿por qué tengo que decírtelo? Sonrió y sus cortes se hicieron notablemente más fuertes y ruidosos. Lo sé. Sin que lo dijeras, agregó. Hace un año vi las fotos de su boda en tu Instagram. Eras la dama de honor, sonriendo como una flor. Me sorprendí. ¿Cómo conoces mi cuenta de IG? Simplemente frunció los labios y se mantuvo en silencio, continuando con el corte. Está bien, de acuerdo. Si no dice nada, esperaré y veré cuánto tiempo puede aguantar. No tengo prisa. Después de la cena, los hombres limpiaron y lavaron los platos, mientras Sigrid y yo nos recostamos en el sofá, frotándonos nuestros estómagos llenos. De repente, Sigrid me guiñó un ojo y preguntó, ¿quieres ver la colección de Liam? Me interesé de inmediato. Me llevó al estudio de Liam. Justo cuando estábamos a punto de entrar, ella pareció recordar algo y se dio vuelta para explicarme. No me malinterpretes. Conozco este lugar también porque a menudo tenemos reuniones aquí. Señaló una gran pizarra en la pared del fondo, cubierta con un montón de datos que no pude entender. El lugar de Liam es un poco desordenado, pero es perfecto para intercambiar ideas. No pude evitar reírme. En realidad, Liam no tenía una gran colección, solo unos cuantos trofeos y certificados que había ganado, muchas fotos de ceremonias de premios y algunos recuerdos de su infancia. Sigrid sacó un álbum y se sentó conmigo, hojeándolo página por página. Cuando llegamos a la mitad, me detuve de repente. Había una foto conmemorativa de Liam de pie frente a mi universidad. Su rostro no tenía expresión alguna, sus ojos eran fríos, pero había un leve rastro de tristeza. Sigrid se dio cuenta de que yo miraba la foto y miró hacia la puerta. Después de un momento, se volvió hacia mí y dijo, «Esto fue durante tu segundo año. Liam vino a tu universidad para un programa de intercambio de una semana». Hizo una pausa y luego dijo seriamente, «Vino a buscarte, Mia. Pensé que te encontraría, pero por alguna razón, cuando regresó, estuvo deprimido durante mucho tiempo. Creo que fue porque no te encontró o porque lo rechazaste». Hizo otra pausa y su voz se tornó más seria. «La verdad es que nunca me has gustado mucho. Ni siquiera le dijiste a Liam que te ibas al extranjero. Sentí que nunca lo consideraste un amigo. Pero Liam siempre dijo que era su culpa. Dijo que su autoestima y la pobreza que tenía cuando era más joven te alejaron, que era su culpa». A lo largo de los años, muchas chicas se interesaron por él, pero él nunca se puso de corazón. Cuando se graduó de la escuela secundaria, entró en la universidad que quería. Todos lo celebramos.
Recuerdo que había un mapa del mundo en el restaurante donde comimos. Todos estaban muy felices, pero él se quedó allí, mirándolo con un tono triste, y me preguntó: Sigrid, ¿qué tan lejos está la ciudad A de tu país? ¿Puedo alcanzarlo? Cuando tu amiga de la infancia se casó hace un año, esa fue la primera vez que vi a Liam sonreír así. Dijo que no comprendió que tal vez su oportunidad finalmente había llegado. Si no fuera por el negocio que tenía que atender, creo que habría ido a buscarte de inmediato. Cuando comenzó su negocio, trabajaba como si estuviera desesperado. Todos nos preguntábamos por qué se esforzaba tanto. Dijo que era porque era como una cigarra de verano, y la chica que le gustaba era un pájaro que siempre volaba a lugares a los que él no podía llegar. La única forma en que podría alcanzarla era trabajando más duro que los demás. Escuché aturdido hasta que Sigrid me miró de arriba abajo, sonrió y preguntó: ¿Y tú? ¿Qué piensas de Liam? ¿De verdad crees que él es la cigarra? ¿Cómo me siento yo? Para ser honesto, estaba un poco confundido. No tenía idea de que había mucho más detrás de la historia. Como la vez que reunió el coraje para darle a mi papá su número de teléfono, o cómo siguió mi Instagram en silencio, o cómo voló hasta mi universidad para encontrarme. No tenía idea de nada de eso. En ese entonces, Noah siempre estaba cerca, y pensé que tal vez Liam había entendido mal cuando lo vio allí. Pero sí sabía algunas cosas. Por ejemplo, cuando mi padre enfermó, Liam fue a visitarlo de inmediato. Su estatus y posición habían cambiado drásticamente. Era una estrella en ascenso en el mercado, y todos los bancos importantes le prestaban atención. También sabía que me recordaba el contrato, ayudaba a mi familia con el tema de la tierra, y siempre me mantenía al tanto de su agenda, involucrándome en su círculo social. Cuando Sigrid y yo salimos del estudio, Liam se puso de pie, luciendo un poco tenso, y le preguntó a Sigrid: ¿Qué le mostraste? Sigrid sonrió casualmente y dijo: Por supuesto, le mostré tus momentos embarazosos. Liam se rió. Su actitud tranquila y serena irradiaba confianza, el mismo aire carismático con el que estaba familiarizada. Se sentó de nuevo en el sofá y sonrió. Bueno, déjame verlos también. No recuerdo haber tenido ningún momento embarazoso. Toda la sala estalló en carcajadas. Observé a Liam a través de la risa, sus atractivos rasgos, la leve sonrisa en sus labios. Llamé suavemente: Liam. Rápidamente se volvió hacia mí. Sus ojos reflejaban mi pequeña sombra. Dijo suavemente: ¿Qué pasa? Sonreí, pero no dije nada. Por dentro, mi corazón era una tormenta de emociones, húmedas, pero no oscuras ni opresivas. Sentí como si mi corazón estuviera sumergido en el agua, flotando arriba y abajo de una manera irreal. Había una mezcla de nostalgia, amargura, dolor y arrepentimiento. En resumen, un torbellino de sentimientos. Pero está bien, pensé. Está bien. Las cosas son diferentes ahora. Liam y yo todavía tenemos mucho tiempo. Miré a Liam a mi lado. Estaba escuchando a los demás hablar, pero inconscientemente estaba pelando una nuez con las manos. Es uno de mis bocadillos favoritos, aunque nunca me gustó la molestia de pelarla. Lo observé. Efectivamente, una vez que terminó, instintivamente me la pasó a mí, que estaba a la izquierda. Se la quité de la mano y vi que, naturalmente, tomó otra. Desde el momento en que empezamos la escuela secundaria, este hábito suyo no había cambiado. Sonreí y me metí la nuez en la boca. Pensé: está bien, Liam y yo todavía tenemos mucho tiempo. Perdoné al joven Liam, que una vez dijo fríamente que odiaba a Mia para proteger su orgullo. También perdoné al que me alejó cada vez más después. Ahora estamos a mano. Podemos tomarnos nuestro tiempo. Todo es posible todavía. Los vientos de la juventud que comenzaron hace tanto tiempo finalmente parecían rugir hoy.